Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón, en la vicepresidencia de nuestro querido Juan Manuel Posada, toda una comisión directiva, todo un equipo de trabajo, como digo yo, un seleccionado de fútbol para llevar esta pujante institución de nuestra colectividad española acá en el territorio argentino, como siempre, adelante. Su sede social en la calle Solís, el campo Covadonga en Vicente López, pero lo tengo en línea justamente también a quien lleva adelante la parte de prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pablo Villarruel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Óscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo andás? Un gusto estar otra vez con ustedes. Feliz sábado para vos y para toda tu audiencia. Bueno, para ti también. Gracias por estos minutos aquí en el programa, querido Pablo. Así que, bueno, Centro Asturiano de Buenos Aires. Se vienen los 112 años de la institución, de la fundación del centro. Quiero que hablemos un poquito de esta historia tan rica que tiene justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires. Pablo, ¿te parece? Bueno, sí, si querés te cuento un poco sí. Cómo desde la fundación, el 23 de febrero de 1913, fueron las distintas sedes que tuvo nuestro querido centro. Sí. Imagínate que, bueno, allá por 1913 todavía no teníamos el teatro que tenemos hoy ahí en la calle Solís, sí. Porque de hecho los primeros domicilios que tuvo el centro en 1913 fue ahí cerquita, en la calle México al 500, y también teníamos otro en lo que era México al 600, ¿no? Sí. Pero bueno, recién en el año 1923 nos volvimos a mudar, ahí también cerquita, a San José al 224, sí. Y sí, en 1929 pudimos mudarnos a la casa que ya todos conocen, en Solís 475, sí. Y bueno, y a partir luego de 6 años, en 1939 se incorporó la figura de lo que tiene que ver con el socorro mutuo. Tengo una pregunta para hacerte. Siempre tuve esta curiosidad y tú me lo vas a indicar, a ver si lo sabes, ¿no? Obviamente no te quiero incomodar con la pregunta. Tengo entendido, se puso una piedra fundamental que la han traído de Covadonga, ¿es así? ¿Puede ser? Sí, es así. Abajo, por así decirlo, de lo que es hoy el teatro, sí. ¿no? Bien ahí en los cimientos, por así decirlo, se colocó una piedra traída de Covadonga, sí. Y bueno, los padrinos de esa inauguración fue, bueno, quien era el príncipe de Asturias y la infanta Beatriz, ¿no? Imagínate, hace muchísimos años. Claro, sí. Bueno, mira qué bueno, le estamos contando a la audiencia que estamos charlando con Pablo de lo que tiene que ver la historia del Centro Asturiano de Buenos Aires, estos 112 años, y bueno, y de allí comenzó a crecer, a seguir creciendo hasta lo que es el día de hoy, ¿no es cierto? Exacto, luego de, bueno, como te decía, en 1929 inauguramos la planta baja, donde están hoy las oficinas administrativas y el hall y el teatro, y bueno, por supuesto, con el crecimiento imparable que tuvo el centro, en 1936 se compraron los terrenos que tenemos hoy en Avenida Libertador 1081, ¿no? Donde muchas veces vienen ustedes invitados a las fabadas a compartir con nosotros todos nuestros aniversarios. Claro. Y en 1966 se pudo adquirir lo que tiene que ver con toda la sede deportiva, por así decirlo, que está ahí en Libertador 981. Sí. Y bueno, imagínate que años y años de historia, ¿no? Tenemos, y como bueno, vos bien mencionabas, el próximo domingo, 23 de febrero, vamos a estar celebrando los 112 años. Sí, señor. Con una banda en vivo, con actividades para las familias, vamos a hacer un brindis, mandamos a hacer una torta gigante para todos los socios que van a venir a acompañarnos, así que la verdad que estamos muy contentos. Bien. Por supuesto que si bien este es
el cumpleaños, el 23 de febrero, nosotros siempre hacemos nuestra fabada aniversario en el mes de abril. Así que, nada, no se desesperen. Va a haber fabada, recién la fabada aniversario, la celebramos en abril, pero imagínate que hacer una fabada el 23 de febrero en pleno verano, la gente moriría de calor, ¿no? Por eso es que celebramos siempre para el mes de abril. Pero totalmente de acuerdo. Así que bueno, las puertas ya están abiertas para lo que va a ser el 23 de febrero, domingo familiar, domingo 23 de febrero, a partir del mediodía, para celebrar estos 112 años de la institución, con la familia, con los amigos, con show en vivo, con baile, con brindis, con torta, con sorteos y con sorpresas, con servicio de parrillero. Pero el 23 de febrero también hay una buena propuesta de un 2x1 en pase de pileta con entrada sin cargo para familiares y amigos. ¿Es así? Contanos. Sí, es así. Ya queda poquito del verano. La verdad que, como habíamos mencionado la otra vez en tu programa, la pileta quedó increíble y los vestuarios también. Ya lo creo. Y bueno, una propuesta, aprovechando que es el aniversario del centro, es que hacemos una promoción e invitación para que, además de pasar un día festivo, también podamos utilizar las instalaciones, la pileta. Y bueno, y por eso hemos armado un precio promocional para los socios. Perfecto. A propósito de socios, ¿cuántos socios aproximadamente tiene la institución hoy, Pablo? ¿Tenés idea? Sí, hoy tenemos aproximadamente 3.000 socios y pensar que allá por los años, 1950 hemos llegado a ser en el máximo esplendor aproximadamente 16.000 socios, si no me equivoco. Así que, bueno, obviamente mucha familia asturiana, ¿no? Y bueno, hoy totalmente distinto, no tenemos tanta presencia de asturianos, bueno, por cuestiones naturales de la vida, pero bueno, obviamente siempre las raíces las seguimos inculcando a través de nuestro conjunto Pelayo de Manono del Campo, a través del coro y a través de distintas actividades para que aquellas personas que quizás no son descendientes de asturianos puedan conocer las raíces y puedan conocer toda la cultura y la historia de Asturias y por supuesto del centro asturiano. Claro, y mira, Pablo, y como yo siempre le digo a Pilar o mismo Juan Manuel, o charlamos con los integrantes de la comisión directiva, lo que son ya descendientes de asturianos, siempre hay algunos asturianos todavía, gracias a Dios, que están para disfrutar las instalaciones, pero que son descendientes de segunda, tercera generación, que se sumen también a la institución, que se acerquen al centro asturiano, y aquellos que no son asturianos, que pueden ser españoles o descendientes españoles, o son argentinos, pero que gustan de disfrutar de buenas propuestas que tiene en familia, porque es una gran familia el centro asturiano, y esto hay que destacarlo. Yo lo destaco porque así uno lo vive intensamente cuando va allí. Bueno, las puertas están abiertas, Pablo, para que se puedan asociar a la institución también, es así, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte tenemos un montón de actividades, como vos decías, para toda la familia. Tenemos más de distintas disciplinas, desde esgrima, fútbol, estamos próximamente por empezar a incorporar el básquet también, tenemos tenis, tenemos pádel, tenemos palestra. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué destaco siempre yo? Que ustedes son un semillero del deporte argentino, con sus raíces asturianas, pero en definitiva dándole una propuesta a la comunidad que es más que interesante. ¿Me permitís que voy a brindarle a la audiencia que nos están escuchando en todo el país las líneas telefónicas del centro asturiano y el mail también, para que lo tengan en cuenta? Correos electrónicos, asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números, @gmail.com, el otro mail es informativos, @centroasturianobsas.org.ar, reitero, informativos, @centroasturianobsas.org.ar, y les voy a dar a toda la audiencia líneas telefónicas para estar en contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 en la sede social de la calle Solís al 400, a la administración, a este teléfono 43810654. Reitero, 43810654, lunes a viernes de 10 a 18, y también un teléfono de celular, de WhatsApp, de muy fácil numeración, que está siempre habilitado, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. ¿Qué te parece la idea, Pablo? Espectacular.
espectacular, Oscar, y es más, si querés, yo puedo agregar otro canal que tenemos de comunicación, que es el Instagram, que la verdad que muchas personas también se contactan y se informan a través de nuestras redes sociales, que son @centroasturiano_BSAS, y así nos pueden encontrar en Instagram. @centroasturiano_BSAS, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook para enterarse de todas las novedades que tenemos todos los meses. Perfecto, excelente. Amigos, han escuchado la propuesta que estamos charlando con Pablo. Recuerden, el próximo domingo 23 de febrero, lo que tiene que ver el domingo familiar, pero vamos a celebrar el 112º aniversario, que así se dice, 112 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, con la familia, con amigos. Así que bueno, hecha la propuesta, Pablo, yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa. Dale, no, de nada, Oscar, un saludo para vos, para toda tu audiencia y bueno, esperamos verlos muy prontito. Vamos a tratar de poder llegarnos para disfrutar también de un rato con ustedes de estos 112 años de la institución, que realmente es muy, pero muy importante. Así que, mi estimado Pablo, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, a cargo de Prensa y Comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, Pablo, te mando un gran abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias a vos. Y para cerrar la charla con Pablo, qué mejor manera que disfrutar de la buena música de Asturias. Y en este caso, señoras y señores, esta música de Asturias tiene que ver con el grupo musical Tuenda. Tuenda es un grupo de música tradicional asturiana, obviamente con un origen en Oviedo, con un folclore asturiano muy particular, que además, dicho sea de paso, estuvieron presentes en lo que tiene que ver el Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, realmente muy, pero muy importante a través de lo que es el gobierno del Principado de Asturias. Vamos con la música. Faime la cena serrana y Rosina, que ya tengo ganas de